Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, desde el verso 1. Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Postreros días son los días del fin. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, álvaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, impacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. ¿Qué es piedad? Cristo. Tendrán apariencia de cristianos, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitar, porque estos son los que se meten en la casa y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, y siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amén. ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Yo mismo fui el director, pueden tomar asiento. El mensaje lo hemos titulado Profecías peligrosas para el tiempo del fin. Profecías peligrosas para el tiempo del fin. Pablo dice segunda carta de Timoteo, capítulo 3, ¿verdad? Verso 1, dice, también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Postreros días son los días del fin. Peligro. Así como hay un peligro en lo natural, hay un peligro en lo espiritual. Así como en las estaciones eléctricas dicen peligro, alta tensión. ¿Ve? Peligro en la vía, cuando hay un derrumbe, ¿verdad? Dicen peligro, a 500 metros derrumbe. Peligro, vía cerrada. Peligro, y así, ¿ves? Todo lo que contiene peligro en los químicos, dice peligro, ¿verdad? Entonces, profecías peligrosas para el tiempo del fin. ¿Ves? Profecías peligrosas para el tiempo del fin. ¿Quiénes van a traer estas profecías? Profetas. ¿Quiénes van a traer estas profecías? Apóstoles, maestros, pastores, evangelistas. ¿Ves? Entonces, ¿por qué son peligrosas? Porque así como hay un peligro para el cuerpo, hay un peligro para el alma. ¿Ves? Por eso dice en las estaciones eléctricas, dice peligro, alta tensión. Peligro, no pase. ¿Ves? Porque el peligro, zona militar. ¿Ves? Peligro hay muchos tipos de peligro. Pero aquí el primer mensajero, el apóstol Pablo, está poniendo peligro. ¿Para qué? Para el alma. No para el cuerpo, sino para el alma. Porque aquí es peligro a lo espiritual. Entonces Pablo dice, también debe de saber esto, que los postreros significa fin. ¿Ves? En los días del fin, ¿verdad? Vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Porque Mateo 24 dice, serán tan parecidos los espíritus que engañarán, si fuere posible aún, los escogidos. Dios predicó la palabra, el diablo también predica la palabra. Dios predica la palabra, el diablo predica la palabra. Dios tiene apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, el diablo también los tiene. ¿Ve? Ambos vienen del cielo. Apocalipsis 12:7 dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. El diablo se trajo la tercera parte de las estrellas. ¿Qué eran estrellas? Hoy se le dice principado, potestades, huestes espirituales de la maldad de las regiones celestes. Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha ni contra sangre ni carne,
sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de la maldad de las regiones celestes. Batallas angelicales pasaron a ser batallas humanas. La primera batalla fue en el cielo, la segunda batalla fue en Génesis, Caín y Abel. Ambos eran religiosos, ambos son Dios, segunda de Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de muchos para que no vean. Dios es Dios, el diablo también es un Dios. Dios significa objeto de adoración, ¿sí o no? Amén. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13. Para que veamos que el diablo también predica la palabra. ¿Ve? Dios escogió 12 apóstoles y uno de ellos era el diablo. San Juan 6:70. No escogí yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. Entonces, segunda carta de Corintios, capítulo 11, verso 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no extrañéis también si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Ves? Ambos son Dios, ambos vienen desde el cielo, ambos son pastores. San Juan 10 dice: yo soy la puerta. San Juan 10:9, ¿verdad? Dice: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Si es el buen pastor, hay un mal pastor. Mateo 7:13 dice: la puerta angosta es nuestro Señor Jesucristo. La puerta ancha es el diablo. El camino angosto es nuestro Señor Jesucristo. El camino ancho es el diablo. Ambos son caminos, ambos son árboles. Génesis 2:9. El árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de vida. El árbol de vida es nuestro Señor Jesucristo. El árbol de la ciencia del bien y el mal es el diablo. ¿Ve? Ambos estuvieron en el cielo. Ambos estuvieron en Génesis, representados en dos hombres. Dios representado en Abel. ¿Ve? El diablo representado en Caín. Dios representado en Jesús. El diablo representado en Judas. Hasta la misma letra, ¿ve? Judas, Jesús. ¿Ve? El diablo imita al pie de la letra a Dios. Por eso dice: vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque el diablo engaña con la verdad. ¿Ve? El diablo engaña con la verdad. ¿Qué es una mentira? Una mentira es una verdad pervertida. ¿Ve? El diablo allá en el principio, en Génesis, o en el cielo, predicó 99.99 de verdad. Cayó en la tierra y predicó 99.99 verdad. ¿Ve? Y él sigue predicando. Ahora, en la actualidad, las iglesias tienen un 10, un 15% de la verdad. ¿Porque quién es la verdad? La verdad es la palabra. Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios se apropió un cuerpo, Hebreos 10:5. Dios se apropió un cuerpo, Dios se crió un cuerpo, porque Dios es un espíritu. San Juan 4:24 anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿sí o no? Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, la mayoría de las religiones lo adoran en espíritu, pero no lo adoran en verdad, porque la palabra es la verdad. San Juan 17:17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿sí o no? Romanos capítulo 3, verso 4 dice: hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Amén. El libro más antiguo es la Biblia, pero es el libro más nuevo. Cada día amanece más vigente que el internet, que WhatsApp, que Facebook, que Instagram, que YouTube, que cualquier panorama, periódico, revista en el mundo. Porque cada día se cumple la palabra de Dios. Por eso es el libro más antiguo, pero es el libro más nuevo. Amén. Es más antiguo, pero es el más nuevo. Entonces, ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad. Amén. Guiando a su pueblo, a sus hijos. Profecías peligrosas para el tiempo del fin.
Déjenme decirle que estos hombres de 2 de Timoteo 3:1 al 6, ¿verdad? Dice que tendrán apariencia de piedad. O sea, estos no son comunistas, no son ateos, no son libres pensadores. ¿Ve? Estos son hombres religiosos. ¿Ve? Por eso que Pablo dice, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Porque estos son hombres que predican la palabra de Dios. ¿Ve? Y la pueden predicar un 90, 95, 97%, pero no la predican 100%. ¿Ve? La única que predica la palabra 100% es la novia. Y dentro del mensaje están las 3 clases creyentes. Su actitud, mi actitud hacia la palabra de Dios dirá cuáles de esas 3 somos nosotros. Amén. Entonces, vemos que el diablo se disfraza, una gente disfrazada es idéntica. Malos disfraces que están saliendo ahorita. Que la gente se manda a hacer el rostro de una persona y es idéntica. Idéntica. Puede ser un rostro de una mujer, de un hombre, de un presidente, de un gobernador, de un alcalde, de un cardenal, de un obispo, del papa y de muchas cosas. ¿Ven? Porque Daniel 12:4 dice, anda Daniel, y cierra el libro hasta el tiempo del fin, y la ciencia se aumentará, ¿sí o no? Entonces, ahí vemos cómo la ciencia está avanzando, el libro fue abierto, Apocalipsis 10:1, y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito abierto. Se descendió el Señor en 1963 para revelar todos los misterios, amén. Entonces, profecías peligrosas para el tiempo del fin. ¿Ve? ¿Por qué son profecías peligrosas? Porque la mayoría de estos predicadores predican la palabra Trinidad, no aparece la palabra Trinidad en la Biblia. ¿Ve? Predican un Dios trino, es un solo Dios con 3 manifestaciones. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es. Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la Trinidad, de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Amén. Profecías peligrosas. ¿Por qué son peligrosas? Porque hoy predican un Dios trino. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Tampoco es como dicen ellos, que dicen, no, son 3 y los 3 hacen uno. Tampoco. Dios es un solo Dios con 3 manifestaciones. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero sigue siendo el mismo Dios. Amén. No es otro Dios, es el mismo Dios. Amén. ¿Sí o no? Fíjate que ellos están como Felipe. En San Juan 14:9, Felipe le dijo a nuestro Señor Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dice, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Dios es un espíritu. Jamás nadie puede ver a Dios. Pero Dios se apropió un cuerpo. ¿Ve? Dios se hizo carne. San Juan 10:33, 10:34, los escribas, los fariseos, los saduceos, los armenios. Las religiones de aquel día le dijeron, te vamos a apedrear. Porque tú siendo hombre te haces Dios. No era rebelde. Siendo Dios se hizo hombre. Amén. Se apropió un cuerpo. Se creó una célula en María. María le alquiló al vientre a Dios. Amén. En Mateo 1:18 el Espíritu Santo hizo sombra. ¿Ve? El Espíritu Santo hizo sombra sobre María. ¿Ve? Dios se apropió un cuerpo. Dios se creó una célula. Esa célula, los únicos hombres que no vinieron del sexo fue el primer Adán y el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos los demás hombres vinieron por el sexo, pero ellos no vinieron por el sexo. Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Es un solo Dios, no hay más Dios. No es un Dios dual, no es un Dios trino. Es un solo Dios con 3 manifestaciones, 3 atributos, 3 apocentros, 3 títulos. ¿Sí o no? Pero es un solo Dios, no hay más Dios. Amén. Profecías peligrosas para el tiempo del fin. ¿Ve? Dios nunca escogió una mujer sacerdota. La palabra exacta es sacerdota. ¿Ve? Nunca en la Biblia una mujer sacerdota. Nunca hubo una mujer profeta. Nunca hubo una Biblia una mujer apóstol. Nunca hubo una Biblia una mujer evangelista. Nunca hubo una Biblia una mujer maestra. ¿Ve? Ahorita en la actualidad son profecías peligrosas, porque hay mujeres que dicen, así Dios me habló y dijo que yo podía ser pastora. ¿Cuál Dios le habló? No es el Dios de esta Biblia. Porque es una persona y dicen, yo estoy llena del Espíritu Santo. Si estuviera llena del Espíritu Santo, estuviera llena de la palabra.
porque el que inspiró la palabra fue el Espíritu Santo. Amén. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios, ¿sí o no? Segunda de Pedro, segunda carta de San Pedro, capítulo 1, verso 19, dice: tenemos la palabra más segura, la palabra más profética de todos los tiempos, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, toda escritura es inspirada por Dios. Si alguien está lleno del Espíritu Santo, va a obedecer esta palabra. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que le inspiró. Amén. Toda escritura es inspirada por Dios. San Juan 6:63. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra es escrita por Dios. Dios usó 40 hombres para que la escribieran, pero el intérprete de esta palabra es Dios. Y la palabra, Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumple. Amén. Dios ha traído 7 mensajeros para estos 2000 años. Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Después de Cristo. Del 53 al 170, el apóstol Pablo. Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Teatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1909, ¿verdad? No, 1906, la edad de la Odisea comienza en 1906, ¿ve? Y termina en 1963. El hermano Branham nace en 1909, ¿ve? Y parte en 1965. Amén. Entonces, Dios ha enviado 7 mensajeros que trajeron profecías verdaderas. ¿Ven? Estos 7 mensajeros trajeron profecías verdaderas, son bíblicos, vindicados, mensajeros vindicados. Ahora, Dios abre las edades con un profeta que fue el apóstol Pablo y cierra las edades con un profeta que fue el hermano William Mario Branham. Amén. Entonces, Amos 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Mateo 10:41 dice: el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Amén. Amén. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas 20:20, Josafat dijo: crea a Jehová y a su profeta y será prosperado. Amén. El Proverbio 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Dios ha traído el cuarto Elías en estos 2000 años. Primer libro de Reyes 17, Elías estivista. Cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo, la segunda vez que vino sobre la tierra. La tercera vez que vino sobre la tierra en Lucas 1:17. Dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Dios ha enviado el cuarto Elías para nosotros gentiles. El quinto Elías, Apocalipsis 11:6, Moisés y Elías, pero no para nosotros los gentiles, sino para Israel. Amén. Entonces, Dios ha enviado la manifestación del Hijo del Hombre, Lucas 17:30. La manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta. Amén. Ezequiel 33:1, Hijo de hombre, profetiza. Ezequiel 33:1, ¿sí o no? La manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta. Amén. Entonces, profecías peligrosas para el tiempo del fin. Dios ha enviado 7 mensajeros que trajeron verdaderas profecías. Amén. Dios ha enviado el cuarto Elías que trajo verdaderas profecías. Dios ha enviado la manifestación del Hijo del Hombre que ha traído verdaderas profecías. Amén. Amén. Pero profecías peligrosas para el tiempo del fin es porque no están conforme a la palabra de Dios.
No existe la palabra Trinidad en la Biblia. No hubo un hombre o una mujer que se bautizara como Mateo 28 y 19. Ir a ser discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos 2:38 Pedro sabía cuál era ese nombre. ¿Ve? Y Pedro dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para cuanto el Señor llamare. Todo hombre y toda mujer fue bautizada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No fue bautizada en los 3 títulos y no fueron bautizados en el nombre de Jesús, porque Jesús hay mucho en el mundo. Fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hechos 4:12 dice que no ha dado a los hombres otro nombre que pueda ser salvo, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, profecías peligrosas. Hoy en día, ¿verdad? Los mismos hombres dicen: Dios ha levantado a esta mujer como profeta, a esta mujer como... Es una profecía peligrosa. ¿Por qué? Porque 1 Timoteo 2:12 dice: no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Amén. Si nos vamos más profundo, mujeres en la Biblia son iglesias, ¿sí o no? Dios está diciendo: no permito a ninguna iglesia darle interpretación privada a mi palabra. Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumple. Amén. Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumple. Dios ha traído 4 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra. Dios ha traído la manifestación del Hijo del Hombre. Dios ha traído el 7º mensajero. ¿Ve? Dios ha traído la novia. Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. Entonces Dios dice que tiene una novia para este tiempo. Dios es su propio intérprete. Dios tiene una novia para este tiempo. Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumple. Amén. Así predicó el hermano Branham un mensaje. Dios es su propio intérprete. Amén. Cuando la palabra se cumple. ¿Sí o no? Profecías peligrosas para el tiempo del fin. No hubo una mujer en la Biblia sacerdota, no hubo una mujer en la Biblia apóstol, no hubo una mujer en la Biblia profeta, no hubo una mujer en la Biblia evangelista, no hubo una mujer en la Biblia, porque la palabra pastor significa sacerdocio. Se lo aplican allá a Raquel. Dice: no, Raquel fue pastora, pero de animales, no de seres humanos. ¿Sí o no? No fue Raquel nada más, también Lea fue pastora, la hermana Raquel. ¿Sí o no? Séfora, Débora, la mujer de Moisés, Séfora, ella también fue pastora, y las hermanas de ella también fueron pastoras, porque Getrón no tenía hijos varones y eran pastoras, pero no de seres humanos. ¿Ve? Después que llegó Moisés, que pasó a ser pastor de esas ovejas, fue Moisés. ¿Ve? ¿Sí o no? Porque no tenía hijos varones, ella pastoreaba. Es como ahorita aquí en Venezuela vemos mujeres pastoreando chivos, pastoreando vacas, pastoreando ovejas. Vamos a decir: no, esa es pastora de una iglesia. No, ella anda pastoreando ese animal. A lo mejor ni conoce una Biblia, ¿verdad? Pero ellos aplican eso para su propia conveniencia. Puede ser las escrituras para su propia perdición, ¿sí o no? Entonces, profecías peligrosas, como dijimos, ¿verdad? Hay cosas que por lo menos a veces se dice: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso tampoco explícitamente no está en la Biblia eso. Se dice porque una vez es como lo repite, pero no está en la Biblia. O sea, explícitamente no está. Podemos decir porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ve? Pero dicen, a veces uno en las predicas también lo dice. Uno dice: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No lo dice. Es como cuando muchos dicen: la Biblia dice: cuídate que yo te cuidaré. Tampoco lo dice. ¿Verdad? También dicen: no, todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Hijo de Dios, hijo del diablo. ¿Sí o no? Entonces, profecía peligrosa porque no lo dice la Biblia. No hubo un hombre o una mujer bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no son nombres, son títulos. Según la Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa, pero son desobedientes porque Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro se casó porque la Biblia dice que Jesús oró por la suegra de Pedro. Pedro pagó los impuestos, todo lo contrario. A la Iglesia Católica, todas las naciones ahorita en la actualidad le tienen que pagar tributo. Le tienen que pagar atributos y le tienen que pagar impuestos. Ahorita antes eran atributos, ahora son impuestos.
¿Ves? Entonces, ella es la más rica, la mejor economía del mundo es la Iglesia Católica Romana. Y después de la Iglesia Católica Romana viene Israel. El White Tree, que es el dólar, no es controlado por los Estados Unidos. El White Tree es controlado por Israel. Estados Unidos es una nación en extrema pobreza. En extrema pobreza es Estados Unidos. Naciones aberrantes hoy es Roma, que es el Vaticano, una ciudad dentro de otra ciudad, ¿verdad? Estados Unidos, una nación aberrante, ahí está Jezabel. Allá eran sombras en el primer libro de Reyes 21, 22, ¿verdad? Can y Jezabel eran sombras. Can es Estados Unidos, Jezabel es Roma. Jehú es Rusia. Eliseo es la novia. Eran sombras, Hebreos 10:1. La ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. ¿Ven? Profecía peligrosa para el tiempo del fin. Profecías que no son bíblicas. Cuando dicen viene paz, paz, lo que hay es guerra cada día más. Viene amor, lo que hay cada día más muerte en el mundo. Son profecías peligrosas porque son profecías falsas. Dios trae un verdadero profeta y el hermano Baja dice, después de la apertura viene la gran tribulación. No viene paz para este mundo. Esto va a ir de mal en peor. Yo sé que es duro y queremos que usar verdad porque a la gente le gustan son las profecías falsas. Dicen, viene paz, amén, gloria a Dios. Viene prosperidad, amén, gloria a Dios, aleluya. Viene, esto va a ser el nuevo Edén de Dios. No, este es el Edén de Satanás. Este no es el Edén de Dios. Dios trajo un profeta y predicó el Edén de Satanás. El Dios de esta edad perversa. El mundo cayéndose a pedazos. Amén. Esos mensajes están más vigentes que nunca, ¿sí o no? Entonces, en 1 Timoteo 4:1, ¿verdad? Dice que profecías peligrosas. Pero el Espíritu dice claramente que en lo postrero en el tiempo del fin, postrero significa fin. ¿Ves? En los días postreros, ¿verdad? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los postreros días, ¿verdad? Algunos apostarán de la fe. ¿Qué fe? Revelación. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo lo van a escuchar? ¿Quiénes son esas doctrinas de demonios? Que fueron los ángeles que cayeron allá de Apocalipsis 12:3. El diablo arrastró la tercera parte de las estrellas con su cola. El diablo le predicó y se trajo la tercera parte de los ángeles. ¿Ve? ¿A dónde cayeron? En Génesis. ¿Ve? Entonces el diablo predicó un sermón allá en el cielo. Predicó otro allá en Génesis a la primera iglesia. ¿Quién fue la primera iglesia? Adán. Génesis 5:2 dice que ambos se llamaban Adán. Después de la caída, en Génesis 3:19, Adán le pone Eva. Eva significa madre de todos los vivientes. Pero en Génesis 5:2 ambos se llamaban Adán. El diablo le predicó allá en el cielo y le predicó a la primera iglesia en Génesis y le engañó. ¿Ve? Alguien que es engañado no sabe que está siendo engañado. Y el diablo hoy tiene a las iglesias engañadas. ¿Ve? Con profecías peligrosas. Porque las profecías peligrosas son muy idénticas a las verdaderas. Dios trajo un profeta y dijo, ¿por qué existen los dólares falsos? Porque hay un dólar verdadero. Para que exista un dólar falso tenía que haber un dólar verdadero. Para que exista un evangelio falso tenía que existir un evangelio verdadero. Amén. Por eso Pablo en Gálatas 1:6, Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto nos haya alejado de aquel que nos llamó. No es que hay otro evangelio, dice Pablo, no hay otro evangelio, es un solo evangelio. ¿Ves? Estoy tan maravillado, Pablo se maravilla porque dice, estoy tan maravillado de que tan pronto nos hayas alejado del verdadero evangelio, del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, de hombres que eran sacerdotes, ahora son mujeres. ¿Ves? Estoy tan maravillado, dice Pablo. Por eso en Gálatas 1:8 Pablo dice, si aún a nosotros nos llega y nos predica un ángel, ¿verdad? Pero ¿cuáles son estos ángeles? Porque Pablo dice, si aún a nosotros un ángel del cielo llega y nos predica un evangelio diferente, sea anatema. ¿Dónde están los ángeles que cayeron del cielo? En los predicadores caídos. ¿Qué es un predicador fuera de la Biblia? Un ángel caído. Está predicando la palabra. Hermano Raja dice, la palabra profeta significa predicador. Le está trayendo profecía. Si es un hijo de Dios va a traer profecías verdaderas. Y si es un hijo del diablo va a traer profecías falsas, pero muy idénticas a la verdadera. Por eso Mateo 24:24 dice, serán tan parecidos que engañarán si fuere posible aún los escogidos. Los escogidos no pueden ser engañados.
Porque los escogidos tienen el Espíritu Santo y a Dios nadie lo puede engañar. Amén. Ahora, el hermano Braja dice que él fue a una granja, ¿verdad? Y se quedó mirando una mata y el granjero le dice al granjero, mire, ¿y esta mata de qué es? Y el granjero le dijo, esto es una mata de naranja. Y dice el hermano Braja, ay, ¿por qué si es de naranja? Porque está dando de limón. Esta rama tiene limón. Esta rama tiene grapefruit. Esta rama tiene mandarina. ¿Por qué está dando mandarina? ¿Por qué está dando grapefruit? ¿Y por qué está dando limón? Y el granjero le dijo, porque esta rama está injertada, ¿ve? A la mata de naranja. Y dice el hermano Braja, ¿y ella dará naranja? Y dice el granjero, dice, si ella tiene una rama de naranja, ella va a dar naranja. Pero estas otras, y dice el hermano Braja, pero el año que viene esta rama bota naranja. Dice el granjero, no, esta rama toda la vida va a botar limón. La que es de limón va a botar limón. La que es de toronja va a botar toronja. Y la que es mandarina va a botar mandarina. Entonces el hermano Braja hizo gloria a Dios, dijo el hermano Braja, aleluya. O sea que las religiones están injertadas en el árbol verdadero, porque el árbol verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellas están injertadas a la palabra y ellos predican la palabra y echan fuera demonios y sanan a los enfermos. ¿Ves? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán, Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonios en tu nombre, no puse las manos sobre los enfermos en tu nombre. Y Dios le va a decir, apartado de mí, obradores de iniquidad, nunca los conocí. ¿Por qué Dios no los conoce? Porque ellos no conocieron la palabra. ¿Ves? No conocieron a Jesucristo. No conocieron la palabra, conocieron al Papa, obispo, cardenal, los obispos, conocieron a un pastor, conocieron a un profeta, conocieron a un apóstol, un evangelista, un maestro, pero no conocieron la palabra. Marcos 7:6, hipócritas. Bien profetizó de vosotros el profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando doctrina y mandamiento de hombres, invalidando los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando espíritus engañadores a doctrina de demonios. Amén. Entonces, aquí mismo, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3 dice, porque vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Profecías peligrosas para el tiempo del fin. Segunda carta de Timoteo capítulo 4, verso 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábula, cosas imaginarias, fábula. Amén. ¿Ve? Apartarán el oído, ¿de qué? De la verdad. ¿Y quién es la verdad? La palabra. San Juan 14:6. No ande como los religiosos. Y Cristo murió por la verdad. No, Cristo no murió por la verdad. Cristo murió por la verdad. No, Cristo no murió por la verdad. ¿Ve? Cristo es la verdad. San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 17:17. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra, mas mi palabra no pasará. Amén. Entonces, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, sus propias pasiones. Le darán interpretación privada a la Biblia. ¿Ve? Bautismo fuera de la Biblia, mujeres sacerdotes fuera de la Biblia. Vieron mujeres profetizas como Hulda, como María, como Ana. ¿Ve? Mujeres profetizas, más no profetas. Nunca en la Biblia hubo una mujer profeta, ni la habrá tampoco. Siempre fueron hombres. Amén. Por eso Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Y profeta, siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Amén. Entonces, ahí está el Dios de la gloria. Profecías peligrosas para el tiempo del fin. Amén. Entonces, por eso que en cada una de las edades no se quedó, escribe al ángel. Apocalipsis 2:1, escribe al ángel. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel.
No se quedó ahí, pasa, eso era singular, pasa a plural. Apocalipsis 2:7, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Apocalipsis 2:11, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Apocalipsis 2:29, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Pareciera que Dios no supiera que todo ser humano tiene oído, pero Dios está hablando del oído espiritual. Amén. Amén. Oír espiritualmente es entender. Oír espiritualmente es entender. Ver espiritualmente es entender. Apocalipsis 6:2, ven y mira. Ve el caballo blanco, engaño mundial, religión mundial, anticristo, ¿sí o no? Apocalipsis 6:3, ven y mira aquí un caballo bermejo. Bermejo significa rojo. Política, persecución. Desde el 606 a 1586 la Iglesia Católica mata 68 millones de protestantes. Amén. Apocalipsis 6:5, ven y mira aquí un caballo negro, 2 libras de trigo por un denario, economía mundial. Y Apocalipsis 6:8, ven y mira aquí un caballo amarillo y se le puso por nombre muerte. Amén. Entonces, ¿qué causa el engaño? ¿Qué causó el engaño allá en Génesis? Muerte. Génesis 3:13, el primer sello, ¿qué dijo Eva? La serpiente me engañó y yo comí. Ella no sabía que estaba engañada. ¿Ve? El primer sello. El segundo sello, ¿quién fue? Muerte, Caín. Caín mata a su hermano Abel. Génesis 4:4 en adelante, Caín mata a su hermano Abel. Economía tuvo Caín. Toda la simiente de Caín que hacían bronce. ¿Será economía? En Génesis, ¿ve? El tercer sello. Muerte, Caín nuevamente. Caín representaba la muerte. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Caín representaba engaño mundial. Religión mundial representaba a Caín allá en Génesis. Allá estaba en semillero. Génesis 1:11 dice, produzca cada árbol según su género. ¿Ves? Semilla, Génesis es semillero. Génesis significa principio, origen, creación. Significa fe y significa semilla. Apocalipsis significa revelación. Significa quitando el velo. Significa el tiempo del fin. Significa fe y significa cosecha. Apocalipsis 14:18 dice, mente tu hoja aguda, porque las uvas están maduras. Amén. Amén. Allá era el semillero, hoy es cosecha, en los postreros tiempos. ¿Ve? Profecías peligrosas para el tiempo del fin. Amén. Entonces dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábula. ¿Ve? Y apartarán de la verdad el oído. ¿Ve? ¿Cómo es eso? Van a apartar de la verdad el oído. Claro, porque lo que están predicando es doctrina fuera de la palabra. Y la que predica profecía más peligrosa es la Iglesia Católica. Ella dice que María es la madre de Jesús, que no es bíblico. María fue el vientre, ¿ves? Donde Dios se crió un tabernáculo. María bienaventurada, amén. También cuando aquella gente quiso exaltar a María, aquella mujer que le dijo a Jesús, ¿verdad? Que le dijo a Jesús, bienaventurado el vientre que te mamantó. Y él dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, amén. No le dio no a la María, ¿ves? Pero hoy en día profecía falsa dicen que María es la intercesora, ella no es Cristo. Son profecías falsas porque en 2 de Timoteo 2:5 dice que no hay mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre, mucho menos una mujer, ¿verdad que no? Son profecías falsas porque ellos dicen que Pedro fue el primer papa. No lo dice la historia ni lo dice la Biblia. Y si Pedro fue el primer papa, ellos son bien desobedientes. Porque Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro pagó los impuestos. Hoy las naciones del mundo le pagan todos los atributos. Todas las naciones del mundo le pagan los atributos
¿verdad? O los impuestos a Roma. Por eso es que la mejor economía del mundo es Roma. Después de Roma viene Israel y después puede ser China o Rusia la tercera economía, cuarta economía, pero la mejor economía del mundo es Roma, el Vaticano, ¿sí o no? Entonces eso lo sabe la novia. Ahora las naciones más aberrantes hoy es Roma, después de Roma Estados Unidos, después de Estados Unidos Israel. Israel se ha vuelto una nación aberrante. Ay, cuidado, no diga eso, que Dios dice que los que maldicen a Israel van a ser maldecidos y los que bendicen. Sí, amén. Es una realidad, eso lo dijo Dios, amén. Pero Dios habla de su pueblo. Amén. De este tiempo Dios habla de Apocalipsis 7:4, los 144,000. Tenemos que orar por la paz de Israel, tenemos que bendecir a Israel, amén. Pero los 144,000, porque en Israel hay gente mala, hay gente reproba, ¿sí o no? Israel, cuando Israel se entregaba a la idolatría, Dios se lo entregaba a los enemigos. Ellos estuvieron, el profeta Jeremías dice que ellos duraron 70 años en cautiverio en Babilonia, ¿sí o no? Porque estaban en pecado. Ve, a Corea de Antara, Virán, se los tragó a la tierra y eran israelitas, se los tragó a la tierra cuando en Génesis, creo que está en Éxodo 32, ¿verdad? Ellos hicieron un becerro de oro y nada más a Corea de Antara, no, a todos los que creyeron en idolatría. Y eso era el pueblo de Israel. Así que en Israel hay reprobo, ¿sí o no? Entonces, en todas las naciones hay hijos de Dios, pero también hay hijos del diablo. Claro, son más los hijos del diablo que los hijos de Dios. Entonces, profecías peligrosas para el tiempo del fin. Verdadera profecía trajo el séptimo mensajero, ¿sí o no? Hermano Braja dice, Apocalipsis 6:2, engaño mundial, religión mundial, anticristo. Apocalipsis 6:3, caballo bermejo, política y persecución. ¿Ves? Apocalipsis 6:5, economía mundial, 2 libras de trigo por 1 denario. Apocalipsis 6:8, caballo amarillo. ¿Ves? Esas son profecías verdaderas que trajo el hermano Braja. Engaño, religión mundial o engaño mundial. Primera epístola de San Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Lucas 4:4, ¿verdad? Todos estos reinos te daré si postrado me adoraré. Apocalipsis 12:9 dice que el diablo engaña al mundo entero, menos a la novia, amén. Entonces, ambas profecías son tan idénticas. Vuelvo y repito, el diablo predicó 99.99, ¿verdad? En el cielo. Predicó 99.99, ¿verdad? En Génesis. ¿Ve? Y él va a predicar otra vez 99.99, ¿verdad? Por eso Mateo 24:24 dice, engañará si fuera posible aún los escogidos, pero los escogidos no pueden ser engañados, porque los escogidos tienen la palabra de Dios y tienen la palabra que Dios envió a través del séptimo mensajero. Amén. Entonces, apartarán de la verdad el oído. Oír espiritualmente es entender, y ver espiritualmente es entender. Mateo 13 dice, viendo no ven, y oyendo no oyen, no entienden. Mateo 13:16 dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Amén. Amén. Ver es entender, y oír espiritualmente es entender, ¿sí o no? Job, ese día dije Proverbios, pero es Job 12:11 y Job 34:3. Yo decía Proverbios 11, no, era el mismo libro de Job. Era el mismo libro de Job, ¿verdad? Job capítulo 12, verso 11. Dice, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta la vianda. ¿Ve? Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta la vianda. O sea que cuando usted está oyendo, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué fe? Revelación. Amén. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ella tendréis la vida eterna. En Lucas 4:4, Mateo 4:4, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hijo dice, ciertamente dice, el oído distingue la palabra y el paladar gusta la vianda. O sea que así como usted se deleita, ¿verdad? Comiéndose un desayuno, un almuerzo, una cena bien deliciosa, y dice, ay, esta comida sí estaba sabrosa, sí me gustó ese desayuno, sí me gustó esa arepita
con huevo, con carne molida, con carne mechada, si estaban sabrosas. ¿Ve? Así también el oído. Cuando usted está escuchando la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí mismo en Job 34, ¿verdad? Verso 3. Desde el verso 2 dice Job: oíd sabio mi palabra, y vosotros doctos, estadme atentos, porque el oído prueba la palabra, como el paladar gusta lo que uno come. ¿Cómo sabe usted cuando la comida está deliciosa? Este es el pan. Cuando el San Juan 6:48, él dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Cuando uno dice: ay, este pan sí estaba sabroso, estaba suavecito este pan, estaba delicioso. ¿A dónde venden ese pan? Vaya a seguir comprando pan. Así también es la palabra. Cuando a usted le gusta la palabra, usted dice: ah, ese proverbio, ese salmo, Apocalipsis, Corintios, Romanos, estaba buenísimo. Me gustó esa predicación, me gustó ese mensaje. Gloria a Dios, ve, porque usted salió contento porque le gustó. Así también cuando usted se come una comida deliciosa, ¿verdad? Y a veces uno dice: más. Como los muchachos, ¿verdad? Cuando quedan con hambre, dicen: más. ¿Qué? Mamá, más. Tacho, ¿no te gusta acá? Quedó sabroso. ¿Qué le echaste? No sé, algo delicioso le echaste, pero no te quedó como te queda igual. A veces la verdad me hace por ahí las lentejitas y quedan, pero tacho, dame más, que están demasiado buenas, sabrosas, ¿sí o no? Entonces, como el paladar, ¿ve? Gusta lo que come, así usted debe de gustar de la palabra de Dios. Salmo 37:4, ¿verdad? Dice: deleítate a sí mismo Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando usted se deleita en la comida, también deleítese en la palabra. Cuando usted ve la revelación, cuando usted ve los 7 sellos, hay muchos que les ven los 6 sellos nada más, no pueden ver el séptimo. Cuando usted ve que la edad de la Odisea terminó, usted tiene que estar deleitoso. ¿Sí o no? Cuando usted ve los 7 truenos, cuando usted se mira aquí en el espejo la palabra, y usted se ve en la palabra. San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿sí o no? Sabemos que la novia se va en el 4º sello, ¿sí o no? La novia se va en el 4º sello. ¿Ve? La novia se va en el 4º sello. Pero el 5º sello y el 6º sello es para Israel. Moisés y Elías. Cristo velado en 2 profetas. Cristo se veló aquí en un profeta y el hermano Branham se fue. ¿A dónde queda Cristo? En la novia. El hermano Branham dice muchos mensajes. Todo lo que Dios fue lo derramó en Cristo, y todo lo que Cristo fue lo derramó en su novia, ¿sí o no? Entonces, profecías peligrosas para el tiempo del fin. ¿Quién tiene más profecías peligrosas? La Iglesia Católica. Después de la Iglesia Católica, ¿quién tiene profecías peligrosas? Las denominaciones. Apocalipsis 17:5, la gran ramera. La madre, si es madre porque tiene hija, ¿ves? Las denominaciones. Y muchos de este mensaje tienen profecías peligrosas. ¿Por qué son peligrosas? Porque matan el alma. Tenemos a William Soto Santiago, a Félix Cocú, tenemos los cinteros, que ellos se van a un extremo. Dicen que no oye la cinta, está perdido. Que no oye la cinta, está perdido. No, nada en contra de la cinta, nada en contra de que hagamos un mensaje del hermano Branham, del hermano Oscar Galdona, del hermano Livington, muchos hermanos. Escuchamos mensajes del hermano Branham. No solamente los escuchamos, los leemos. Leemos las 7 edades, los 7 sellos, adopción, ¿sí o no? El libro de Hebreo. Ahora es que hay pan ahí fresquecito, ¿sí o no? Pero no se puede, el mal está cuando dice hay que quitar el ministerio quíntuple. Efesios 4. Efesios 4:11, el mismo Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ahí está el mal. ¿Por qué? Porque dice, ya no es el ministerio quíntuple. Ya los hombres fallan. El ministerio quíntuple falla, y que tiene que fallar porque son hombres. El único que no falla es Dios. Amén. Amén. Y de paso de eso, en el ministerio quíntuple, dentro del mensaje están las 3 clases creyentes. Amén. Entonces dice, no, hay que poner, es el que no oye la voz directa, le están echando una mentira, porque ya cuando alguien está traduciendo no es la voz directa del hermano Branham. Así que para que usted escuche al hermano Branham directamente, tiene que saber hablar el inglés perfectamente, ¿sí o no?
Ya cuando hay un traductor, él va a decir lo más pegado a esa palabra. Es un traductor. ¿Ves? Entonces, ahí donde está el mal. El mal está en que ellos dicen, ya no, los pastores tienen que sentarse y poner la cinta. ¿Ves? Ahí donde está el espíritu, ahí donde se infiltra el espíritu. Porque hay un 99 de verdad, pero el punto es, el puntico es eliminar el ministerio quíntuple. Eso es lo que hizo allá en el cielo, y eso es lo que hizo en Génesis, eso es lo que él quiere hacer a la novia. Las denominaciones no, la Iglesia Católica tendrá un 10% de la palabra, las denominaciones tendrán un 40, un 50, y así sucesivamente. ¿Ves? Pero la novia tiene 100% la palabra. ¿Por qué? Porque el diablo en el cielo predicó 99.99 de verdad. Una mentira es una verdad pervertida, ¿sí o no? Y se la contó a la primera iglesia, y la primera iglesia fue engañada. Cuando alguien es engañado, no sabe que está siendo engañado. ¿Ves? Él no sabe que está siendo engañado. Ella no sabe que está siendo engañada. Amén. Profecías peligrosas para el tiempo del fin. ¿Ven? Profecías peligrosas en la Iglesia Católica. Profecías peligrosas en las denominaciones. Bueno, en la palabra misa no aparece en la Biblia. Purgatorio no aparece en la Biblia. Primera comunión no aparece en la Biblia. ¿Ven? Todo eso son profecías peligrosas. No aparece que María intercede entre los hombres. No aparece en la Biblia que María salva, porque dice Dios te salve María. ¿Ven? Más bien María fue salva, ¿sí o no? En Hechos 2, María fue llena del Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces, profecías peligrosas también están dentro del mensaje. Los William Soto Santiago, Félix Cocú, Félix Cocú de África, los cinteros, los brahamistas, los que se bautizan en el nombre de William Barron Braham, los que ahora se están bautizando en el nombre de José Braham, y así. Esas son profecías peligrosas. ¿Por qué son peligrosas? Porque ellas no matan el cuerpo, ellas matan el alma. Porque es espiritual, amén. No es para el cuerpo, es para el alma. Por eso que vemos en muchas partes donde dice peligro, alta tensión, peligro, zona militar, peligro, ¿ves? A 200, 500 metros un derrumbe, peligro, siempre ponen peligro. ¿Por qué ponen el peligro? Entonces por aquí son profecías peligrosas para el tiempo del fin. Vemos hoy los hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos, no son ateos, no son comunistas, no son políticos, no son libres pensadores, son llamados cristianos, son más soberbios que aún que los mismos inconversos, ¿sí o no? Entonces, en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no obedecéis mi palabra, amén. Segunda de Pedro, capítulo 2. Pedro también habla de estos falsos profetas, falsos apóstoles. Segunda de Carta de San Pedro, capítulo 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, ¿quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. El camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras afligidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé el pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y así condenó por destrucción
a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reducida a ceniza, poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por nefedad conducta de los malvados. Amén. Entonces, ahí está. Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, y en Lucas 17:26 dice que estamos como en los tiempos de Noé, que va a ser este mundo destruido, porque estamos como en los tiempos de Noé. En Lucas 17:28 dice que estamos como Sodoma y Gomorra. ¿Ves? Allá eran dos ciudades, aquí es el mundo entero, está como Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo Dios con Sodoma y Gomorra? Las quemó. Amén. Entonces, profecías peligrosas para el tiempo del fin. Profecías peligrosas que no están conforme a la palabra de Dios. Son profecías peligrosas. Anticristo los hay en la Iglesia Católica, los hay en las denominaciones y los hay dentro del mensaje. Anticristo es anti palabra, porque Cristo es la palabra. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Entonces, Apocalipsis 22:18 dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita la palabra de la profecía de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Proverbios 30:5-6. No añadas a su palabra para que no te reprende y seas hallado mentiroso. Amén. Entonces, ahí está el Dios de la gloria. Por eso el primer mensajero, el apóstol Pablo, dice en Gálatas 1:11-12, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. Mateo capítulo 16, verso 17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué son las puertas del infierno? Las iglesias. Las iglesias hoy se han convertido en puertas no en puertas del cielo, sino en puertas del infierno. ¿Por qué? Porque traen profecías peligrosas para el tiempo del fin. ¿Ve? Así como hay peligro en el mundo, hay guerra, hay hambruna, hay enfermedades, así hay peligro para el alma. Porque estos hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ¿ve? Que tendrán apariencia de cristianos, esto no te mata en el cuerpo, te mata en el alma. Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es pecado? Beber, fumar, bailar, matar, secuestrar. No, pecado es incredulidad. El hombre hace todo eso y la mujer es porque no cree la palabra de Dios. Amén. Pecado es incredulidad, ¿sí o no? Entonces ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad, hablándole a un pueblo con percepción profética. Oír espiritualmente es entender, ¿sí o no? Oír espiritualmente es entender. Y ver espiritualmente es entender. El que tenga oído, oiga. Pareciera que Dios sabe que todo ser humano tiene oído, ¿sí o no? Poquitico los que nacen sordos, los que nacen sin oído, pero la mayoría de todo ser humano tiene oído. Tenemos 5 sentidos. Tenemos oído, gusto, tacto, olfato, vista, 5 sentidos, ¿sí o no? Pero estos 5 sentidos, ¿verdad?, tienen que estar apegados a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, profecías peligrosas para el tiempo del fin. Profecías que no están conformes a la Biblia y que no están conformes al séptimo mensajero, al cuarto Elías, a la manifestación del Hijo del Hombre. Eso dice: probar los espíritus. ¿Por dónde lo vamos a probar? Primera epístola de San Juan: probar los espíritus. ¿Por dónde lo vamos a probar? Por la palabra. Mirar lo que oímos. ¿Dónde vamos a mirar lo que oímos? Escudriñando las Escrituras. Marcos 4, mirar lo que oí. ¿Cómo vamos a mirar lo que oímos? Mírenlo en la Escritura, escudriña la Biblia, ¿sí o no? Sí. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, verso 24.
Vamos a verso 23. Marcos capítulo 4, verso 23. Y si alguno tiene oído para oír, oiga. Ahora, oír espiritualmente es entender. Y ver espiritualmente es entender. Verso 24. Y le dijo, también mirá lo que oí. Mirá lo que oí. ¿Dónde va a mirar usted lo que oye? En la palabra. ¿Dónde lo va a mirar? En la Biblia. ¿Dónde lo va a mirar? En los 7 sellos, en las 7 edades, ¿sí o no? Mensaje y fiesta de la trompeta, página 7, párrafo 43. El hermano Raja dice, la Biblia se me hizo un libro nuevo cuando Dios me reveló los 7 sellos, no los 6 sellos, los 7 sellos, ¿sí o no? Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amén. Dios trajo un profeta y reveló todos los misterios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los misterios fueron revelados. Amén. Primera de Corintios 2:9, Pablo dice, cosas que ojo no vio ni oído, oyó, han subido al corazón del hombre. Amén. ¿Por qué? Porque es una revelación desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:25-26, te alabo, Padre, Creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, a quien el Hijo se lo quiera revelar, porque es una revelación, no es del que quiera ni del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Amén. Nosotros tenemos la misma revelación que tuvo Abel. Abel no tuvo chip, no tuvo pendrive, no tuvo la Biblia que tenemos así literalmente, no tuvo computadora, no tuvo la tablet, no tuvo los 1200 sermones, Abel tuvo fue revelación. Abel vio el Cordero desde antes de la fundación del mundo. Abel vio Apocalipsis 13:8 y adoraron a la bestia. ¿Qué bestia? Poder. ¿Y quién tiene ese poder? Roma, la Iglesia Católica Romana. Y adoraron a la bestia cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Abel, a Hebreo 11:4 dice, por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Amén. De por fe. Y Hebreo 11:6 dice, sin fe, sin revelación, es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, profecías peligrosas para el tiempo del fin. ¿Por qué son peligrosas? Porque no son bíblicas. ¿Ve? Toda profecía hay que llevarla a la palabra. Si no está conforme a la palabra y conforme al séptimo mensajero que Dios ha enviado, no es de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque está fuera de la palabra. Amén. Entonces, ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad. Profecías peligrosas para el tiempo del fin. ¿Cuándo es el tiempo del fin? Hoy estamos viviendo en el tiempo del fin. Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Dónde están? Que son ateos, que son comunistas, que son políticos, que son libres personas. Son llamados cristianos. Amén. Entonces son más peligrosos que un malandro, son más peligrosos que alguien que te vaya a matar el cuerpo. Porque estos matan el arma. ¿Ve? Y esto no te llevan al cielo, esto te llevan al infierno. Por eso Dios a través del hermano Braja dice, las iglesias hoy, la mayoría de las iglesias, no todas, la mayoría de las iglesias son las puertas del infierno. La puerta más grande del infierno es la Iglesia Católica. Y después de la Iglesia Católica vienen las hijas metodistas, bautistas, pentecostal, luz del mundo, testigos de Jehová, mormones, Nazaret, Puerta del Cielo, y etcétera, etcétera. Son hijas de la Iglesia Católica. Y muchos de este mensaje se han convertido en las puertas del infierno, predicando doctrinas, ¿ve? Y mandamientos de hombre, y doctrinas, espíritus de demonios, como dice la Biblia, ¿ve? Que apartarán el oído. ¿Por qué dice el oído? Porque ¿por dónde viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Y si el oído escucha una mentira, ¿qué están haciendo con ese oído? Lo están apartando de la verdad, ¿sí o no? Entonces, aquí mismo en Primera Tesalonicenses creo que está. Con eso terminamos.
Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el verso 9, dice, inico cuyo avivamiento es por obra de Satanás. ¿Quién es este? El Papa. Inico cuyo avivamiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Ve? Estas son profecías peligrosas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si leemos el capítulo 2, verso 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por el diablo. ¿Ah? Haciéndose pasar ¿por qué? Por Dios. ¿Quién es ese? El Papa. Hermano, nunca va a decir que es el diablo, porque los hijos de la novia lo disciernen. Amén. El verso 9 dice, inico cuyo avivamiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso el mensaje lo hemos titulado profecía peligrosa, porque es para el alma, para el tiempo del fin. El verso 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quién es el amor? San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es amor? Dios es amor. Primera epístola de San Juan 4:8, Dios es amor. Primera epístola de San Juan 4:18, el perfecto amor echa fuera el temor. Dios es amor, ¿sí o no? Entonces, verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Por qué? Porque le está predicando un 99.99 verdad. ¿Ve? La novia no va a ser engañada. Predicó 99.99 verdad en el cielo. Lo predicó en Génesis y en Apocalipsis lo va a volver a predicar. ¿Pero a quién? A la novia. Las demás religiones las tienen engañadas. ¿Ve? La que más está engañada es la Iglesia Católica y después la denominación. Y muchos de este mensaje están engañados. ¿Por qué? Porque están eliminando el ministerio quíntuple. ¿Ve? Están eliminando el ministerio quíntuple y poniendo una cinta. Eso es una obra, una estrategia del diablo. ¿Por qué? Porque él está poniendo la verdad, porque el hermano Branham predicó la verdad. ¿Ve? El hermano Branham predicó la verdad y él está poniendo los audios del hermano Branham, el diablo, ¿no? No importa que sea el instrumento, pero el diablo. ¿Ve? Está poniendo que el mensaje del hermano Branham, pero desviándolo. ¿Por qué? Porque está eliminando el ministerio quíntuple. ¿Ve? Por eso que Apocalipsis 22:18 dice que el que le quito le ponga no es que va a ser condenado, ya está condenado, ¿sí o no? Sí. Ya está condenado. ¿Por qué? Porque le está quitando, le está poniendo ¿cuánto? ¿El 100%? No, el diablo no es bobo. El diablo lo que hace es quitarle una tilde como se la quitó en el cielo, como se la quitó en Génesis, se la está quitando en Apocalipsis a la novia, porque las otras religiones predican un Dios trino, las mujeres son pastoras, las mujeres se cortan el cabello, usan pantalones, se las tiene el diablo más engañada que nunca, ¿ves? Pero él va a tratar de engañar a ¿quién? A la novia. ¿Con qué la va a engañar? ¿Con el mensaje pentecostal, con el mensaje católico, con el mensaje metodista, con el mensaje de los testigos de Jehová? No, con el mismo mensaje, con la misma palabra, ¿sí o no? ¿Con qué engañó el diablo a la primera iglesia? Con la misma palabra. ¿Por qué? Porque el diablo le dijo, con que Dios, ¿ve? Él predica desde Génesis, desde el cielo, él predica la palabra, pero la palabra pervertida. ¿Ve? Una mentira es una mentira es una verdad pervertida, ¿ve? Pero el diablo agarra una verdad y engaña con esa verdad, engaña, pero no para llevarte al cielo, sino para llevarte al infierno, porque los dos espíritus son tan idénticos. Ambos son pastores, ambos son apóstoles, ambos son profetas, ambos son evangelistas, ambos son maestros, ambos son Dios, ambos son el camino, ambos son las puertas, ambos son pastores, ambos son predicadores. Pero tú tienes que llevar la palabra ¿a dónde? El mensaje que estás oyendo tenemos que llevarlo ¿a dónde? A la palabra. ¿Ve? Por eso el hermano Branham predicó un mensaje que lo tituló Un filtro de un hombre que piensa. Hay que filtrar esa palabra, o hay que filtrar esa predicación ¿por dónde? Por la palabra. Si no se filtra bien, no sale bien, es porque no era de Dios. Así usted brinque, salte, siente emoción, todo lo que usted sienta, no. Él no dijo sentiste, él dijo creíste. Todo es posible si puedes
Creer. Creer que es la palabra. Amén. Dios nos bendiga a todos. Dios nos guarde a todos en esta tarde.